Y regresamos a Tus Mañanas por ACTV. Y el tema del día de hoy, recuerden, es apoyar sin proyectar. ¿Cómo podemos ser un soporte para nuestros hijos o las personas que amamos sin que ellos sean una respuesta o una proyección de nuestros sueños o necesidades? Para eso tenemos un invitado muy especial. Alonso Cortés, psicólogo clínico, magíster en psicología y salud mental, quien aparece en redes sociales como Tu Loquero. Alonso, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Camilo, muy bien, afortunadamente, muy contento de acompañarlos el día de hoy. Cuéntanos un poco sobre el tema de proyectar, cómo cometemos ese error de proyectar nuestros sueños o ideales en nuestros hijos. Bueno, como nos comentaba Anderson, ahorita proyectar es entregar, digamos, recibir información acerca del otro, o sea, darle lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo deseo y proyectarlo en el otro, utilizarlo como una referencia sobre mí mismo. Pero para poder hacer eso necesitamos dos elementos que son supremamente importantes en mi consideración. Y uno es el entender qué es el ideal del otro y qué es el real del otro, que son dos factores que, digamos, quedan muy al margen cuando nos damos cuenta de este asunto. Cuéntanos un poco cómo podemos hacerlo, cómo podemos identificar cuál es esa versión idealizada que tenemos de nuestro hijo, de la persona que amamos, y cuál es realmente lo que él quiere, lo que él le gusta. Bueno, el asunto es que cuando nosotros creamos el ideal del otro, vamos a pensar primero en esos factores que a mí, de alguna manera, me faltaron en mi historia de vida, ¿cierto? Entonces el ideal del otro es ese chico, como habíamos pensado, que va a ser futbolista, o que va a ser pianista, o que va a ser artista de alguna manera, o que va a tener ciertas metas o ciertos objetivos en su proyección de vida, y el real es lo que él tiene la capacidad de lograr, ¿cierto? Entonces a veces eso está uno en un nivel y el real está en otro nivel, y ahí vamos a tener una diferencia muy fuerte, y cuando yo intento apoyar, proyectar en ese hijo, pues voy a tener un problema grandísimo, porque no va a ser lo que él desee, lo que él quiere, sino lo que yo estoy esperando. Y cuando uno está esperando, pues ni siquiera sabemos qué esperar de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo vamos a esperar acerca del otro? A veces para nuestros hijos es difícil tener ese tipo de conversaciones. No quieren decirnos que no quieren continuar en la escuela de canto, o de música o con el fútbol por miedo a romper nuestros corazones. ¿Cómo podemos generar espacios de confianza para que ellos tengan esas conversaciones honestas con nosotros? Hay un asunto ahí, es la comunicación asertiva, ¿cierto? Una comunicación asertiva es una comunicación basada en el respeto, en dar el mensaje correcto. Y yo como padre y el otro como hijo tenemos que llegar como a ese acuerdo del respeto. No hay que estar de acuerdo realmente, o sea, yo no tengo que estar de acuerdo con que mi hijo se quiera salir de derecho, pero tengo que respetar su decisión. Entonces yo creo que la asertividad es lo fundamental en este asunto, o sea, darle al otro no la razón, pero sí el respeto frente a sus decisiones. Cuando yo entiendo que el otro es diferente a mí, que el otro tiene una experiencia de vida diferente a mí, que yo lo crié, sí, yo lo crié, pero es que él vive experiencias cuando no está conmigo. Y eso va formando su carácter, su personalidad, lo va formando él como sujeto, y eso es lo que lo lleva a él a decidir en su vida, no lo que yo le he proyectado, lo que yo le he enseñado, lo que yo le he mostrado a partir de mis características de personalidad, de mis relaciones familiares. Entonces tengo que respetar lo que él logra decidir cuando tiene la posibilidad de tomar decisiones. Más o menos en qué momento deberíamos tener esta conversación, alrededor de los 14, 15 años, que es cuando ya el cerebro de este chico está listo para entender, ¿cierto? Que puede tomar decisiones y que esas decisiones pueden ser diferentes a las del papá. Iván, ¿y cómo podemos hacer ese duelo? Me explico. A veces nosotros crecimos en un hogar en el que no teníamos los recursos para ir a la universidad y nos soñamos la ceremonia de graduación de nuestros hijos, pero quizás él o ella no quiere ir a la universidad. Entonces todo ese imaginario se cae. ¿Cómo podemos hacer ese duelo? Bueno, o sea, lo primero es, como te decía, entender que el otro y yo somos distintos, ¿cierto? Entonces no tenemos las mismas características, no tenemos el mismo contexto, no tenemos la misma forma de relacionarnos. Segundo, no etiquetarlo. No decir, es que este es el hijo genio, o este es el hijo que va a ser abogado, o este es el hijo que va a ser ingeniero, o este es el hijo artista. No, o sea, es el hijo. Punto, no tiene más etiquetas. Entonces, eso me ayuda a mí a no generar expectativas que posiblemente no lleguen a cumplirse, ¿cierto? A veces yo digo, ay no, yo quiero que mi hijo sea futbolista, pero es que el muchacho es tronco, o sea, pues no da pie con bola, tiene 2 pies izquierdos, o sea,
no puedo esperar que este chico sea futbolista, entonces tengo que entender eso. A veces recuerdo una frase muy bonita, ¿cierto? Que alguien coge y le pregunta a su gurú, tengo un problema, mi hijo sacó 1 en matemáticas y 10 en artes, ¿qué debo hacer? Le contrato un profesor de matemáticas y el gurú le dice, no, pues contrátale uno de artes, ¿cierto? O sea, potencia aquello que tú ves que sí tiene la posibilidad de alcanzar, ¿cierto? Entonces eso es apoyar sin constreñir al chico, es acompañarlo en esas decisiones que está tomando, entender que hay unas decisiones que él puede tomar solo y que yo soy su apoyo, o sea, yo lo tengo que acompañar, no decirle si es buena o mala la decisión, es simplemente, listo, tu decisión, vamos a evaluar consecuencias positivas y consecuencias negativas de esta decisión y ahí quedas tú solo. Eso sí, ten la seguridad de si te equivocaste, si las decisiones que tomaste y las consecuencias que estás experimentando son negativas, aquí estoy yo. Claro que sí. Hay algo muy interesante que mencionas y es las etiquetas. Y es, a veces decimos cosas que no nos dijeron de pequeños y que consideramos maravillosas, pero terminan generando una imagen en nuestros hijos. Es decir, le decimos a nuestra hija, eres hermosa, eres bella, eres bella, eres bella, y construye toda su autoestima a través de la belleza. O le decimos a nuestro hijo, eres perfecto, me encanta que nunca me decepcionas, y eso termina generando unas expectativas poco realistas. ¿Qué otras etiquetas ponemos en nuestros hijos que quizás no nos damos cuenta que le pueden hacer un mal? Bueno, acabaste de mencionar etiquetas positivas, decirle cosas bonitas, favorables al niño, pero también a veces le decimos, no, es que usted es muy bruto, o sea, ¿cómo te ocurre? No seas pendejo, eso no se hace, ¿cierto? Entonces le vamos también cargando de algunos comportamientos, de algunas actitudes que no son correctas. No vamos a decir que son malas, sino que no son correctas, porque puede que en ciertos contextos puedan ser las que se deben presentar, pero en ciertos contextos no se presentan, entonces no estamos mencionándolo de forma correcta. ¿Eso qué va a hacer? Va a menguar, como tú dices, la autoestima del chico, ¿cierto? El amor hacia sí mismo. Que ahí tenemos un problema muy simpático con eso de hablar de autoestima, y es que siempre pensamos que la autoestima es cuánto me valoro, ¿cierto? Si me conozco o qué es lo que quiero, y la autoestima realmente hace referencia a cómo me amo, ¿cierto? Y aprendimos a amarnos a partir de lo que el otro me dice que soy. Entonces, si el otro me dice, usted es muy bonito, yo creo que soy bonito. Si el otro me dice, usted es feo, yo creo que soy feo. Si usted es inteligente, entonces yo digo, soy inteligente y me amo de acuerdo a lo que el otro me está diciendo. Y no hemos trabajado en decirle al chico, bueno, ¿y tú qué vas a creer? ¿Qué es lo que vas a construir en tu autoestima? Entonces, ¿cómo te vas a demostrar que te amas? ¿Cierto? Ponte una ropa que tú digas me hace sentir bonito, me hace sentir elegante, me hace sentir chévere. Vamos a comer algo que tú digas, esto me gusta, esto me va a satisfacer y voy a disfrutarlo, ¿cierto? Entonces tengo que invitarlo a que él empiece a construir esa autoestima de forma positiva, pero él solito, yo al margen, ¿cierto? Alrededor de él, acompañándolo sin decirle qué tiene que decidir, y eso es fundamental. Ahí nos das 2 ejemplos muy importantes, y es desde la ropa y algunas decisiones que pueden sonar muy básicas, pero es ¿qué quiero comer? ¿Qué otras decisiones podemos dejar en nuestros hijos para que ellos vayan construyendo su identidad y su visión de la autoestima? Bueno, eso va a ir modificándose de acuerdo a las edades, pero cuando hablamos de chicos pequeños, ¿cierto? Vamos a hablar más o menos de 4 o 5 años, pues yo puedo dejar en él el poder de decidir si va a comer o no va a comer, qué es lo que quiere comer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque igual el chico no se va a morir de hambre, ¿cierto? Él no se va a morir de hambre, pero bañarse, por ejemplo, es una decisión que tengo que tener yo, ¿cierto? Ahí yo le digo, no, o sea, esto no es discutible, no se puede negociar, te bañas porque hay una cuestión de aseo, de higiene, de presentación, de un estereotipo social. Entonces aquí sí voy a tomar la decisión yo por ti. Bañarte, ir a la escuela, voy a tomar yo la decisión por ti. Estudiar, ojalá tú tomes la decisión solito, pero si tengo que acompañarte a tomar la decisión, no es decirte siéntate y estudia, es decirte mira, vamos a estudiar, vamos a aprender esto por estas razones. O sea, yo le tengo que dar el argumento para que él solito construya la estrategia, ¿cierto? ¿Qué otros elementos son importantes para generar autonomía? Entonces ya conocemos algunos desde las primeras etapas. Ya cuando estamos hablando de la adolescencia, ¿qué sería útil para que él en esa etapa de descubrimiento sepa qué es lo que le gusta, lo que ama de la vida? Bueno, la elección del deporte,
si es que le gusta el deporte o si le gusta el arte, ¿cierto? Que experimente. O sea, hablamos mucho de hay que probar para saber si te gusta o no, ¿cierto? Pero hay cosas que no necesito llevarlo a que pruebe. Él sabe solito qué es lo que quiere, ¿cierto? O sea, entonces yo lo llevo a la clase de fútbol, pero él se pasa todo el tiempo libre pintando. Entonces, venga, aquí yo no necesito, ¿cierto? Preguntarle si le gusta o no le gusta el fútbol. De una vez, vamos a arte, ¿cierto? Entonces es entender desde las expresiones artísticas, sociales, familiares. Le gustan los videojuegos, entonces ¿qué es? O sea, tener un control sobre los videojuegos, ¿cierto? Sobre el tiempo de acceso a los videojuegos, pero también permitirle elegir el videojuego de acuerdo a la edad, de acuerdo al contexto social que estamos viviendo, a qué puede acceder y a qué no, pero no es decir, no y punto. Siempre es generar el espacio de diálogo y argumentación. Exacto, o sea, y recuerdo que es importante, no tengo que estar de acuerdo con él. Simplemente ¿cierto? Tengo que respetar esos límites de la decisión. Exacto, respetar los límites de sus decisiones. Y otra duda, volviendo al tema de las etiquetas, ya no hablando de nuestros hijos, sino nuestra pareja, ¿hay etiquetas que podemos llegar a poner a nuestra pareja o encasillarla en esas etiquetas? Ah, claro, o sea, pues para todo tenemos etiqueta, entonces, no, mi esposa es gruñona, mi esposa es mandona, no, mi esposa es amorosa, mi esposa es tierna, ¿cierto? Son elementos que, bueno, todos tenemos esos cambios, a veces somos gruñones, a veces somos románticos, a veces somos muy cariñosos y a veces no somos nada de eso, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de etiquetas, o sea, realmente es que marcamos al otro de acuerdo a sus habilidades, sus capacidades, ¿cierto? Entonces yo espero, como yo la conocí y era cariñosa, yo espero que quede cariñosa toda la vida y seguramente va a hacer alguna cosa que va a hacer que no sea cariñosa conmigo en determinado momento, entonces tengo que entender que eso se puede modificar, ¿cierto? Cuando yo estoy consciente de que esa etiqueta no la significa ella completamente, como decía Anderson, entonces yo logro entender cómo mejorar el apoyo, el acompañamiento en esa relación sin que se vuelva un conflicto. Danos, por ejemplo, algunas técnicas para que nosotros podamos apoyar a la persona que amamos sin necesidad de encasillarla. Lo primero, y esto, o sea, te lo digo como psicólogo, pero también te lo digo como esposo, es escuchar, fundamental. Y escuchar no lo que queremos escuchar, sino lo que el otro está diciendo realmente. Nosotros escuchamos para argumentar, para pelearle al otro, para decirle no tienes la razón, estás equivocado, pero nosotros necesitamos es escuchar al otro para poder entender qué es lo que está experimentando, ¿cierto? Entonces, lo primero es escuchar. Alonso, para despedirnos, pero también para que conozcan un poco más de ti, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar en tuloquero.com, es la página web, estoy en Instagram como tu.loquero, @tu.loquero, en Facebook también estoy como tu.loquero, me pueden encontrar en Twitter, ahora X, en info.tuloquero. En general, todo es con tuloquero. No, y es un nombre de usuario bastante memorable. Muchas gracias por estar invitada en este programa y en especial por ayudarnos a cuestionar un poco la visión que tenemos de nosotros y de los que amamos. Y ustedes no se vayan de Tus Mañanas por ACTV, que tendremos más invitados, música, espectáculo, entretenimiento y emprendimiento en nuestro programa. Así que quédense en Tus Mañanas por ACTV.